Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2:01. Comienza esta mirada financiera de este 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre. Usted sabe, los viernes me acompaña Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, gracias. Aunque sea 13, igual estamos aquí. Dice que no te cases ni te embarques. Pero ¿sabes qué? Mi hermano nació un día 13. No tengo problema con ese número. Incluso hay edificios que lo tienen el 13. Sí, claro. Hay muchos edificios donde no existe No el piso existe. 13. Yo creo que podríamos darle vuelta y que sea de buena suerte, ¿o no? Podría ser. Ahora, no? Bueno, aquí en todo caso son los martes 13. Los martes 13, exactamente. El viernes 13 es en Estados Unidos. Sí. Todas esas películas tremendas, ¿no es cierto? Que nos dejaban sin dormir en la noche y uno las veía igual. Por supuesto. Hoy día vamos a hablar sobre varios temas. El primero, ¿no es cierto?, esta mantención de la tasa política monetaria. Que ya Arrugó el Banco Central. Arrugó el Banco Central. Lo dijiste tú con todas sus letras, Sí, pero sí, antes sí. Y lo voy a repetir. vamos a estar analizando cómo están los distintos mercados y partimos con Asia. La verdad que hoy día un nuevo mal día en los mercados. En el día de ayer también hubo cifras negativas y hoy día se repitieron. El Nikkei descendió un 0,51%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo un 2,15%, Shanghái abajo un 1,29%, Europa, FTSE 100 de Londres 1,03%, CAC 40 de París 1,01%, DAX alemán 0,76%, IBEX 35 de España 0,37%, en Estados Unidos Dow Jones 0,80%, Standard & Poor's 0,69%, Nasdaq 0,86% y a nivel local el IPSA desciende un 0,63% y el IXPA también baja un 0,42% y sigue bajando el precio del cobre. Ya me llega a dar nervio decir 0,97% cerró este viernes en la Bolsa de Metales de Londres. $2.18 la libra grado A. ¿Y qué pasó con el dólar? Para arriba. Para arriba. 2,6 pesos con respecto al cierre de ayer. 704,4 comprador y 704,7 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir comentarios a nuestro Twitter @infinitafm. ¿Por dónde partimos? Por el pelambre, ya vi que el pelambre del Banco Central. Dijiste, arrugó. Arrugó el Banco Central completamente. Yo quiero ver en 2 semanas más, y lo vamos a comentar en su momento, la minuta que resume la discusión que hubo ayer para tomar esta decisión. Yo espero que haya habido por lo menos un voto disidente, porque en realidad yo no entiendo. Curiosamente, la mayoría de los analistas internos estaba por mantener, Sí. pero prácticamente todos los analistas de Chile afuera estaban por subir. Y yo creo que desgraciadamente eran ellos los que estaban en lo correcto. Yo no puedo entender cómo se compatibiliza el discurso que ha estado haciendo el Banco Central todo el año, en los IPOM, en los discursos de Rodrigo Vergara, con esto de subir la tasa una vez y nada más que ha cambiado en un mes para justificar mantener la tasa, cuando un aumento solo es absolutamente nada, es lo mismo que no haber hecho nada. Y cuando uno mira la historia de las decisiones del Banco Central, es muy raro que mueva la tasa, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una sola vez. Lo normal es una secuencia. ¿Tú crees que fue bueno, pero puede ser una secuencia que haya mantenido en noviembre y la vuelva a subir en diciembre? No, sí puede ser, pero yo creo que... Pero tú no entiendes el por qué no la subió al tiro. Exactamente, no había ninguna razón para no hacerlo. Y desde luego, si tú me dices, bueno, mira, en realidad la cosa no anda muy bien, la inflación... la inflación de hecho está peor porque con los datos de octubre fue mayor de lo esperado. Fue mayor de lo esperado. La inflación subyacente que mira al Banco Central está sumamente alta en 4,8%. Me parece que la perspectiva de lo que ellos ven, que la perspectiva, ¿no es cierto?, ya en mediano y largo plazo, la inflación tendería a bajar. Que, por ejemplo, te estoy un poco mencionando lo que he leído, no es mi opinión. Por ejemplo, en tendencia a largo plazo ya se habría hecho el traspaso del tipo de cambio, ya no habría tanto golpe con respecto a ese tema. Suponiendo que no siga subiendo el tipo de cambio. Y entre otras cosas, el tipo de cambio
podría no seguir subiendo si que el Banco Central sube la tasa. Entonces, aquí hay un tema, me parece a mí, de temor o no sé, de arrugamiento. ¿Pero temor a qué, Alejandro? Yo creo que hay presiones siempre sobre el Banco Central, especialmente cuando quiere subir la tasa. En un contexto en que la economía está creciendo muy poco, no es raro que haya llamadas telefónicas. Pero es un órgano, siempre se ha dicho que es un órgano bastante independiente. Sí. Independiente, no bastante, independiente. Es independiente, pero es susceptible a las presiones. O sea, las personas finalmente, si tú las aprietas, siempre pueden ceder un poquito, por una parte. Y por otro lado, no sería el primer caso. A la Reserva Federal la han amenazado públicamente con que le van a quitar la independencia si es que hace tal o cual cosa. Entonces, no vamos a inventar aquí las presiones. No vamos a inventar la rueda. Claro. Pero no, yo encuentro que el Banco Central arrugó. O sea, estaba en un proceso donde, de hecho, si tú recuerdas, yo dije aquí varias veces, el Banco Central de Chile está actuando de manera mucho más consistente que la Reserva Federal. Pero tengo que retirar ese reconocimiento al Banco Central. Porque la Reserva Federal está claro que ya en su próxima reunión tendría el alza ya. Mira, ya no sabe. No estoy seguro. La probabilidad dicen que es 66% que suba en diciembre, pero bien podría ser en marzo. Hablemos de Fitch Rating. La clasificadora de riesgo Fitch Rating informó que mantuvo la evaluación de Chile a A+. Uh-huh. ¿Qué significa eso? De acuerdo a lo informado por Fitch, la deuda de largo plazo en moneda extranjera se mantuvo en A+, mientras que la deuda a largo plazo en moneda local subió a A+ de AAA-. ¿Qué significa? Porque también habló del crecimiento para el 2016 de Chile, un 2,3%. Que el nivel de riesgo en nuestro país de endeudamiento está más bien acotado. Sí, claro, los niveles de deuda en general son bajos. En el caso de las empresas, las coberturas de riesgo cambiario son importantes y por lo tanto el efecto de la devaluación que ha tenido el peso no los afecta directamente, como puede haber sido en otras épocas o en otros países. Entonces hay ahí un manejo que hasta ahora permite tener una cierta certeza de que impagos no va a haber, a pesar de que esta semana tuvimos lo de la Araucana, pero que en general los acreedores chilenos, los deudores chilenos están en condiciones de servir sus deudas sin problema. Fíjate que había un estudio que hizo la Universidad de San Sebastián con respecto a la morosidad y que había aumentado. Sí, pero eso está básicamente en las personas, sí, que entendí bien lo que habían hecho. Más que las empresas. Y esto otro tiene que ver, lo de Fitch es básicamente referido a las empresas. En general, a menos que haya un impago masivo por parte de las personas, las instituciones financieras no se ven afectadas, digamos, al punto de verse en peligro. Pero, por ejemplo, en la última edición de The Economist, que salió ayer, la versión online, viene un artículo sobre los países emergentes, que ellos lo ven con preocupación, y viene un cuadrito donde aparece la deuda privada, y tienen a Chile entre los países con más deuda privada en el mundo, emergente. ¿Y a tu juicio por qué se debe eso, Alejandro? No, bueno, porque la deuda efectivamente es alta. O sea, tú ves la deuda externa de Chile, o sea, deuda en moneda extranjera. Pero siempre se habla que Chile tiene mucho gap para crecer en torno a deuda. Pero pública, no privada. No, claro. Si la deuda externa es casi toda privada, pero es alta. O sea, son muchos miles de millones de dólares, 130.000 o algo así. Pero eso, por otro lado, viene contrarrestado con el hecho de que son muchas empresas que tienen ingresos en dólares porque son exportadoras, los que están endeudadas, por ejemplo, las mineras o forestales o qué sé yo. Y por otro lado, están los seguros de cambio que permiten, al menos en el corto plazo, evitar el impacto negativo de una devaluación. Chile todavía puede endeudarse a tasas bajas. Los spreads sobre el bono del tesoro han subido en todos los países emergentes en general, pero en Chile siguen siendo de los más bajos del mundo y donde ha subido hasta cierto punto menos que en otras partes. Así es que
digamos, la situación macro general desde ese punto de vista yo creo que no es preocupante para nada. Y la información micro, por ejemplo, si ya tú hablaste de la Araucana, ¿no es cierto? Y otras empresas que también han generado problemas y que hemos visto a partir, ¿no es cierto?, del caso de colusión, vimos la baja que ha tenido sustantiva la acción de CMPC. También, por ejemplo, hay información sobre que CMPC anunció hoy que comunicó al CERNAC, ¿no es cierto?, su decisión de concurrir a la instancia con el fin de buscar el mecanismo mediante el cual se compense los eventuales daños a los consumidores. En el día de ayer se dio luz verde, ¿no es cierto?, a esta ley que tiene que ver con la libre competencia y que lo que hace, que incluye la pena de cárcel, revierte en el fondo esta exclusión de pena de cárcel que hizo el presidente Lago en el 2003, la pone de nuevo, aumenta las penas y aumenta también eran las penas, las multas. Y las multas, exactamente. Sí, bueno, mira, yo creo que el tema de cárcel es discutible, los expertos, hay algunos que están a favor, otros no tanto, pero yo creo que es más efectismo que nada lo que hay detrás de eso, porque al final del día lo que importa es, por una parte, tratar de generar un efecto disuasivo, sí, pero sabemos que no funciona en ninguna parte. O sea, en Estados Unidos, que tienen penas de cárcel, que tienen multas muy fuertes, qué sé yo, igual están encontrando casos que atentan contra la libre competencia a cada rato. Entonces, pretender o pensar o vender la idea de que con penas muy altas va a desaparecer esto es absurdo, no tiene ningún sentido, y particularmente en un mercado pequeño como el nuestro, donde en prácticamente todos los mercados, los submercados, hay 2 o 3 empresas que son las que tienen el grueso de las ventas. Entonces es muy fácil que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, en esa misma línea, los que no están tan de acuerdo con las penas de cárcel, pero sí con la delación, dicen que la delación es el único mecanismo que realmente permite, es más efectivo, porque obviamente que eso puede demostrar cosas que si no existiera esta delación en el sentido en que se le van a conmutar las se les baja la pena. Sí, no, se les anula la pena. Se les anula la pena, entonces obviamente que tienen el incentivo de denunciar algo que va atentando contra la libre competencia. Efectivamente, eso parece ser el mecanismo más eficaz que hay disponible, y por lo tanto lo otro es algo que usualmente sucede. O sea, cuando hay casos de esta naturaleza suele haber una reacción en que la opinión pública exige, ¿no es cierto?, que se haga algo, y bueno, y la reacción en este caso es subir las penas y reincorporar la pena de cárcel, que por lo demás requiere, o sea, complica bastante. La Fiscalía Nacional Económica está en contra de eso, porque ellos no pueden dar penas de cárcel, tiene que ser un tribunal ordinario, y requiere un peso de prueba muy fuerte para poder meter a alguien a la cárcel. Entonces, bueno, pero es un asunto sobre el cual hay opiniones diversas. Hablando de empresas también, ¿viste la información que hizo subir, ¿no es cierto?, las acciones de Cascada hasta un 15%? Sí. La eventual salida de Ponce es bien recibida por el mercado, porque las acciones, ¿no es cierto?, de Cascadas de Sokimich, la verdad que se toma una jornada negativa a nivel de bursátil, pero se han tomado, la gente en el fondo está premiando una eventual salida, ¿no es cierto?, de Ponce, ya salió del directorio de la presidencia y ahora dentro de lo que es la compañía. Bueno, es que eso yo creo que es lo importante. Salir de la presidencia manteniendo el control de la empresa no cambia mucho las cosas, y por eso la reacción del precio de la acción ante esta noticia en que podría haber un cambio en el controlador. Nosotros tocamos en el principio del programa el valor que tiene que ver con el cobre, y hemos visto también movimientos de mineras que siguen en los despidos. Por ejemplo, nuevos despidos de la minería Sierra Gorda reduce su dotación en Santiago y en Antofagasta en un 8%. Es uno de los temas que hemos analizado, Alejandro, y tiene que ver con la gran cantidad de personas que podrían quedar sin trabajo y que están, en el fondo, que reciben sueldos mucho más arriba del promedio, y eso podría generar un problema muy, muy complejo. Sabemos que los sueldos de la minería son mucho más altos que el promedio de los chilenos. Sí, efectivamente, desde hace algunos meses, y en la medida que el precio del cobre se ha estacionado en niveles que son bastante bajos, ha comenzado el proceso de ajuste de costos más severo en muchas empresas, con despidos importantes, y que naturalmente por la concentración de la minería van a tener un efecto más importante en el norte del país que en el resto del país. La minería es poco intensiva en mano de obra, es intensiva en capital.
entonces el empleo directo que hay allí es relativamente bajo. Por lo mismo, yo esperaría que estos despidos, ¿no es cierto?, que seguramente van a continuar si es que el precio del cobre se mantiene bajo o sigue bajando, no va a tener un efecto macro per se tan grande. Pero sin duda que hay un efecto porque la producción va a bajar, ¿no es cierto? Hay yacimientos que no son económicamente rentables a estos precios y por lo tanto van a dejar de producir o van a reducir la producción por lo menos. Y como te decía, esto va a tener un impacto sobre todo en la segunda, tercera y cuarta región. Ya lo hemos visto, en el movimiento del tema del empleo han habido ciertos ajustes menores, pero si uno analiza en tendencia cómo ha bajado el nivel de empleo en esa zona. Sí, bueno, si uno lee el informe de perspectivas de negocios de la zona norte, uno de los más bajos. Que es el informe que hace el Banco Central. En la zona norte se viene detectando una declinación en la actividad económica hace bastante tiempo, pero que en el último, que salió hace una semana o 2 semanas, como 10 días atrás. Sí, se nota un incremento en esa tendencia negativa. Bueno, eso con respecto a la economía chilena, pero tenemos que analizar también lo que ha pasado en el mundo y lo que se viene para la próxima semana. Yo sé que nuestros auditores están esperando siempre los 5 minutos antes de irnos. Alejandro nos dice qué datos tenemos que estar atentos para la próxima semana. Pero antes, Alejandro, una pausa. Bueno. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros porque hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de Géminis y nos vamos a viajar a Europa, ¿te parece? Vamos. ¿Cierto? Sí. Sí, buena época, todavía no hace tanto frío en Europa, pero se han enfriado la producción a nivel europeo, porque la verdad que en el día de hoy, ¿no es cierto?, la zona euro exhibe un débil 0,3% de crecimiento al tercer trimestre de 2015 y obviamente que profundizando la necesidad de estímulos en la región. Lo dijo Mario Draghi, no recuerdo qué día de esta semana. Sí, esta semana. Ayer, de hecho. Ayer fue, ¿o no? Sí. Que estaba listo para, ¿no es cierto?, generar mayores estímulos monetarios y parece que le están dando la pasada con esta producción industrial que fue... Reguleque nomás. Muy reguleque, sí. Bueno, yo creo que el tema de los estímulos monetarios a estas alturas, lo único que genera es devaluación del euro. Creo que está 1,07 con respecto al dólar. Sí. Y por esa vía, claro, puede estimular un poquito las exportaciones, pero en la medida que la demanda por exportaciones en el resto del mundo está aflojando, particularmente en China, la devaluación va a servir de poco. Estos datos fueron un poco peores de lo que se esperaba, 0,3 en la eurozona, 0,4 en la Unión Europea, en el tercer trimestre respecto del segundo. Eso es primera estimación flash, no hay detalles de la composición del gasto y por se esperaba tanto... un 0,4, un poquitito más. ¿Ah? Se esperaba un 0,4. Se esperaba un 0,4, sí. Entonces, lo que está mostrando es la debilidad de varias economías que se contrajeron. De hecho, Alemania creció poquito, Francia lo mismo, Italia poco, España Exacto. fue España creció, aquí 0,8. lo tengo, 0,85, Sí. pero a un menor ritmo que el periodo anterior que fue de un 1%. Sí. Francia, tú lo decías, Alemania y Francia crecieron 0,3%, ambos en línea con lo anticipado, aunque Francia mostró una aceleración respecto al trimestre previo. Sí, que había sido 0. Italia creció un 0,3, Sí. Perdón, 0,2. 0,2, sí. Sí, los que más crecieron son España, Polonia y algunos otros países chicos, la República Checa me parece,
con variaciones un poco más grandes, pero en realidad no impactan demasiado. El Reino Unido 0,5 ayudó a que la Unión Europea creciera un poquito más rápido que la eurozona, cosa que ha sido más o menos una tendencia. Ha sido como en la el último tónica, tiempo. como que en la comunidad lleva el caballito de batalla, lo lleva Gran Bretaña. Exactamente. Entonces, bueno, esto, claro, probablemente hace más... aumenta la probabilidad de que los estímulos monetarios aumenten, pero como te decía, yo creo que los efectos reales de eso no van a ser muchos. Y hay factores de riesgo, porque Alemania, una de las principales, el principal motor del crecimiento de Europa, ha estado basando su crecimiento en buena medida en las exportaciones. Pero en la medida que el dinamismo de China se reduce y Alemania exporta mucha maquinaria, mucho bien de capital, y lo que quiere hacer China es invertir menos y consumir más. Entonces, eso le puede generar algunas dificultades y por lo tanto la locomotora de este tren puede que no ande muy bien. Y ha tenido problemas, incluso siguen teniendo problemas con Volkswagen. Por ejemplo, las ventas de Volkswagen caen 3,5% en octubre tras el escándalo, ¿no es cierto?, de las emisiones. Sí, y ese tema, como hablamos en alguna otra ocasión, tiene para rato. O sea, y por el lado de las ventas... incluso se destapaba la olla y seguía que no solo eran los autos diésel, sino que eran otro tipo de autos, bencineros también. Sí. Se abrió también, creo que le iban a pagar $1,000 a cada uno de los usuarios de Volkswagen que tuvieran ese modelo en específico. Bueno, hay una demanda en Corea de un grupo de compradores de estos vehículos que quieren que les devuelvan la plata y los indemnicen. Total, claro. ¿No? Nosotros nos engañaron y entonces queremos deshacer la venta. Deshacer la venta. Ahora, en Europa, además, hay un problema que aquí, hasta donde yo he visto, se ha hablado y se ha mencionado poco, que es lo que está pasando en Portugal. En Portugal hubo elecciones en octubre. Fue reelegido el gobierno de centro-derecha de Pedro Passos Coelho, pero ahora con minoría. O sea, no tiene la mayoría absoluta del Parlamento como para formar gobierno. Entonces, y eso sí que yo creo que muchas veces es mejor perder que ganar y no tener la mayoría. Bueno, resulta que 12 días después de que asumió el nuevo gobierno con Pedro Passos Coelho, hubo un voto de no confianza y entonces hoy día no hay gobierno en Portugal. Y se dice que, bueno, el presidente tiene dos posibilidades: o mantiene a Passos Coelho como primer ministro temporal hasta que se puedan hacer elecciones nuevas, que tienen que pasar 6 meses, o sea, sería hasta abril, creo, del año que viene, o le da la posibilidad de formar gobierno a António Costa, que es el líder del Partido Socialista. Pero lo que se dice es que Costa tendría un cierto acuerdo, cosa que nunca había pasado antes en Portugal, con la extrema izquierda, que es anti-OTAN, que es anti-euro y quiere reestructurar la deuda. Entonces hay mucho temor respecto de para dónde va a ir Portugal, porque es una economía que ha estado saliendo de la crisis en que quedó sumida. De hecho, es uno de los países que requirió apoyo externo. Ya se graduó del apoyo externo el año pasado, pero todavía está en una situación bastante frágil. De hecho, en estos datos que estábamos comentando antes de PIB, no creció en el tercer trimestre. ¿Y qué te parece Cataluña, todo lo que está pasando por allá? Voy al tiro para allá. Mira, ya te leo la mente, ya leo la mente. Y entonces la situación de Portugal se puede deteriorar rápidamente y de manera muy importante. Ahora, Portugal es un país chico, pero de todas maneras eso le mete ruido. ¿Ahí de nuevo está el riesgo sistémico? Exactamente. ¿O ya no es tanto? ¿Te acuerdas con la prueba de Grecia? Ya como que se... Bueno, Grecia está con problemas también. Sí, está con problemas. Hay paros de nuevo. Generales. Le duró poco el veranito San Juan a Tsipras. Exacto. La Unión Europea no le quiere extender un pago de 2 billones de euros que corresponde. Están discutiendo. O sea, está complicado el tema. Y en España, Artur Mas, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, no ha podido ser reelecto porque, como perdió la mayoría también, la izquierda, que es independentista, no le quiere dar el pase. Entonces ha habido 2 votaciones, ha perdido. El Congreso aprobó por mayoría simple el inicio del proceso de independencia. El Tribunal Constitucional acogió la demanda del gobierno de Rajoy para frenar este proceso mientras se estudia al fondo del asunto. Y yo soy completamente contrario a estos nacionalismos, y yo creo que, ahora, yo lo he dicho otras veces, si es que se quieren ir deberían poder irse, pero yo creo que lo peor que puede pasar en Europa y en general en cualquier parte es que los países se empiecen a desmembrar
por trivialidades al final del día. Bueno, y ojo que también en 2017 está la perspectiva de Gran Bretaña, lo dijo Cameron. Bueno, no, es que más que eso, es que el plebiscito sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se va a hacer el 2017, pero si es que los británicos deciden marginarse de la Unión Europea, Escocia va a presentar su propuesta de independencia de nuevo, porque ellos sí quieren estar dentro de la... Entonces yo creo ahí que... se le abre dos flancos de inmediato. Exactamente, entonces yo creo que hay un... Bueno, uno lo entiende, hay un tema de nacionalismo que surge de la mala situación económica, de la profundidad de la crisis, de que se le echa la culpa en parte a Bruselas, que es donde está centrado que tienen amarrados los organismos pobres europeos. países, entonces obviamente que tiran el carro de todos los países y todos tienen realidades distintas. Exacto, y además está el tema de la inmigración. Por ejemplo, hoy día se está viendo como bastante probable que el Frente Nacional en Francia gane las elecciones que hay en un par de semanas más en varias localidades francesas, y se está hablando incluso de que, lo dijo el primer ministro francés, que sería bueno unirse con la derecha para evitar que el Frente Nacional gane, porque está primero en las encuestas. Entonces, esas cosas realmente uno las entiende, pero van absolutamente en contra del camino que ha seguido Europa desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y en mi opinión absolutamente en contra del camino que deberían seguir, que es integrarse cada vez más. Entonces yo soy contrario a estos movimientos secesionistas, pero creo al mismo tiempo que no se puede forzar a alguien a permanecer dentro de una familia si es que no quiere estar ahí. Exactamente, y dentro de la misma zona euro, por ejemplo, he visto para el Parlamento Europeo cómo están ganando en el fondo cupos las versiones más nacionalistas. Exacto, así ha sucedido en varios países y la representación general, bueno, no hay que olvidarse que hubo una división muy civilizada entre la República Checa y la República Eslovaca, que antes eran un solo país y se separaron y no pasó nada. Pero yo creo que son temas que en principio restan más que sumar a lo que es la idea de Unión Europea, la idea de integración, y a lo que debiera ser un ejemplo para el resto del mundo. Bueno, nos casamos rápidamente a lo que está pasando en Japón, que también hay una lectura final de la producción industrial de septiembre que muestra una leve mejora. Mejora un poquito, sí. Sí, al expandirse un 1,1%, algo mejor, ¿no es cierto?, de la lectura preliminar. Y el domingo se va a publicar la primera revisión del PIB del tercer trimestre de 2015, sí, donde las expectativas apuntan a una contracción de un 0,1%. De confirmarse lo anticipado, la economía japonesa, fíjate que entraría en recesión. Sí, porque el segundo trimestre cayó bastante. Y bueno, ahí de nuevo se elevaría, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se anuncien nuevas medidas expansivas. Claro, medidas monetarias. pero si es pura medida monetaria, eso no va a servir mayormente. Así es que yo creo que ojalá puedan tomar las medidas estructurales que hay que tomar. ¿Próxima semana? Sí, hubo varios datos hoy día también de Estados Unidos. Tal vez el más interesante es que la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan subió en la medición preliminar de noviembre. Eso es un buen dato, quiere decir, obviamente, sí, que la economía está robusta. Por lo menos los consumidores están muy... Bueno, y los consumidores son los que sustentan, sí, claro, el casi 70% de la economía de Estados Unidos. Sí, los inventarios no estuvieron tan buenos. Y el IPM, los precios mayoristas, bajaron de nuevo, pero estaba esperado. La próxima semana, yo diría que lo más importante es acá en Chile, el día 18, el día miércoles, la publicación de los datos de cuentas nacionales del tercer trimestre. Cuentas nacionales, balanza de pagos, vamos a ver ahí cómo se comportó el gasto, los distintos elementos, qué pasó con el comercio exterior, pero en términos de volumen, no de valor exportado, que ha venido cayendo. Ahí hay un tema con las exportaciones que se han venido debilitando. Y en el exterior, bueno, no hay datos demasiado relevantes. Está el IPC en Estados Unidos, el IPC en Europa y algunos otros que los comentaremos el próximo viernes. Bueno, estaremos atentos a la evolución y por supuesto estaremos juntos el próximo viernes. Alejandro, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, tú también, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Hasta el lunes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.